si tú no comes las verduras, no te doy el pastel, o si te lo terminas, claro. te voy a dar, no sé, una paleta o alguna otra En cosa. el sistema de recompensa y castigo, ¿ok? Exactamente. Entonces, eso también ha fomentado todas estas situaciones que pues a la larga no nos están favoreciendo. Bienvenidos un día más de Cirugía Bariátrica Ciudad de México, plática con los especialistas. El día de hoy, la doctora de pediatría, y vamos a abordar un tema que se volvió un parteaguas hace un par de años, pero que ahorita en México estamos en un boom, la obesidad infantil. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Directo a la cámara, por favor. Hola. ¿Qué haces? Ok, hola, ¿qué tal? Yo soy Shanti Quetzali Lázaro Santamaría, soy médico pediatra y pues nutrióloga clínica. Me dedico a la parte de obesidad infantil y también a ver algunos otros trastornos pues alimentarios durante la infancia. Mi pasión es todo lo que tenga que ver con la medicina genómica, pero bueno, ahorita estoy como más enfocada a la parte clínica. Eso es básicamente lo que hago en el día a día. Trabajo en un hospital con muchos niños, me gustan de hecho los bebés demasiado y creo que les tengo demasiada paciencia. Los adolescentes, hay veces que bueno, ahí es la población que nos cuesta a todos entender. Y pues ahorita con este tema que acaban de mencionar es uno de los pues como principales problemas que tenemos en la parte pediátrica. En el día a día de tu consulta, Shanti, ¿cuántos niños de lo que ves, de 10 niños que ves, cuántos ya tienen problema de sobrepeso o obesidad? Ok, esto que tú me comentas es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que en niños menores de 5 años, en lo que son todos los preescolares, aquellos niñitos que todavía no van a la primaria, sí hay un poquito, pues, esto como, este dato de que sobresale un poco el sobrepeso. Y aquellos niños que ya entran a la primaria y de ahí se van, pues, a la secundaria, ya 1 de cada 3 está teniendo un problema de obesidad. Entonces, a lo mejor en el kinder todavía no es tan notorio como esa parte de, pues, se ve ahí medio gordito y pues les llama la atención a lo mejor a algunas personas, pero pues creen que es parte como del desarrollo y realmente pues no es así. Son menos obviamente que los que están en la primaria y en la secundaria, pero pues desde ahí es donde tenemos que tomar cartas en el asunto. Obviamente desde antes, pero pues es cuando lo empezamos a notar un poquito más. ¿Cuál es la relación que tú has visto? Porque empiezas a ser pediatra, te los llevan desde recién nacidos, a lo mejor los ves evolucionar, los ves crear hasta la adolescencia, pero ¿cuál es la relación de estos niños que tú ves con problemas de sobrepeso, obesidad, que desarrollan una obesidad ya de adultos, ya cuando pasan esa barrera de los 16, 17 años? ¿Cómo has visto tú esa relación? O que te traen al niño de 10 y de repente ya llevas 8 años viéndolo y dices, oye, pues estábamos teniendo este problema y de repente pues sigue con problemas de obesidad. ¿Cómo es esa relación, Shanti? Es una relación, pues es muy frecuente, es muy estrecha esto que estás comentando. Aquellos niños que a lo mejor llevaban un control pues pediátrico o con su pediatra durante cierto tiempo y tú vas haciéndole como ese énfasis al papá de que su paciente está con peso elevado para la edad o está con un índice de masa corporal en la percentil arriba de la 85 y pues sí, así como que entonces sí está bien o está pasado. Entonces tú ahí como que empiezas a decirle pues que eso no es adecuado, pero finalmente el familiar como que hay veces que trata de entender, bueno, no, todavía no llega como a ese punto o ese parteaguas, entonces como que pues no le ponen como tanta atención, pero obviamente el brinco, digamos, lo que hay entre una percentila y la siguiente es pues a veces como una nada, y esa nada pues es lo que nos va a traer complicaciones a mediano plazo en una edad adulta temprana. Eso es lo que tenemos que prevenir. Algo bien importante que acabas de decir, nosotros en adultos, la doctora Limón, el doctor Rodríguez, todos los doctores que han estado conmigo, medimos el problema de sobrepeso, obesidad con una escala que se llama índice de masa corporal. ¿Cuánto peso debe de equivaler a lo que mides actualmente? Y medimos porcentajes de grasa, medimos todo esto. Acabas de decir palabras como percentilas, como mediciones. ¿A qué se refiere esto, Shanti? ¿A qué se refiere todas estas mediciones que tú haces en la consulta día a día? Ok, cada niño, como les comentaba, desde que nace, dependiendo de sus semanas de gestación al momento de nacimiento, va a tener un peso adecuado, bajo o elevado para su edad gestacional.
Obviamente las condiciones en las que nacieron por cesárea, fue parto, las complicaciones que haya tenido la madre durante pues, su gestación, posterior a pues, al nacimiento, van a ser diferentes para cada niño. Hay niños que van a estar hospitalizados, hay niños que se van a ir a casa, hay niños que a lo mejor durante los primeros días se les va a dar fórmula, otros que van a tener lactancia materna. Todas estas condiciones se tienen que seguir los primeros años. Y estas percentilas, desde que nacen hasta que tienen 5 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues las tenemos que clasificar con ciertas tablas. Esas percentilas son finalmente como una gráfica que va teniendo cada paciente de pues qué tanta ganancia de peso va teniendo a lo largo de estos años. Al igual que la estatura, y obviamente pues ahí tenemos que también pues tomar en cuenta las condiciones ambientales en las que se está desarrollando ese paciente. A partir de los 5 años en adelante ya no se utilizan esas percentilas de la OMS, sino son otras, son de la CDC, y pues de acuerdo a esto pues es como vamos clasificando a los niños que pues qué tanto van ganando o qué tanto estamos esperando que ganen de peso y estatura. Pero por eso es que todos deben de tener como cierta periodicidad en sus controles. Fíjate que yo me acuerdo hace muchísimos años, muchísimos, por allá de los 90s, empezando los 2000s, México era un país en el cual le preocupaba la desnutrición infantil. Así es. Y ahora nos preocupa la obesidad infantil. ¿Qué cambió, Shanti? ¿Qué cambió en la consulta de los pediatras para migrar de un problema de desnutrición y que el niño no se desarrollara bien a que ganar este mito de que no te preocupes, si tu niño está gordito, rellenito, es un niño sano y va a crecer bien? ¿Por qué ahora nos preocupa más la obesidad infantil que la desnutrición? Sí, pues al final de cuentas los dos son problemas, ¿no? Exactamente. Pero uno se vuelve más difícil de controlar que el otro. ¿Qué cambió, Shanti, en esto? Es un problema de malnutrición, como tú lo comentas, tanto la una como el otro, o sea, los dos polos son un tipo de malnutrición. Y aquí lo que cambió fue que pues sí hubo un aumento en la migración a lo que es la parte urbana. Muchas personas de las zonas rurales tuvieron que migrar a la ciudad. Esa es una de las cuestiones. Y la otra, que bueno, que a mí siempre me ha gustado, es como todo lo de la epigenética. Ah, sí, claro. Obviamente tiene que ver esta parte de que, bueno, a lo mejor esos niños que pues por algunas condiciones sus mamás tuvieron diabetes o alguna situación de hipertensión durante el embarazo, pues eso hicieron que generara como que ciertas cuestiones genéticas los hacen más propensos como a ganar peso de manera más fácilmente. Obviamente pues todo tiene que ver como con la parte pues de la industrialización de los alimentos, y obviamente que pues todo esto que ya sabemos, pues que ya no hay tantos lugares para recrear a nuestros pacientes, que pues las horas de la pantalla son más extensas cada día. Todo eso ha venido influyendo en la parte de pues que los niños tengan todos estos problemas que actualmente estamos viendo. Y pues sí, ha cambiado bastante la consulta pediátrica. Anteriormente, pues no sé, tal vez hace unos 20 años, como tú lo comentas, no era como tan común pues enviar a un niño a un cardiólogo por algún problema de hipertensión primaria. Podría ser por algo secundario, por algún problema, no sé, tal vez en el riñón que le estuviera generando la presión alta, ajá. Pero actualmente, o que tuviera problemas con triglicéridos, ya es como un problema con triglicéridos, era como muy raro, asociado a lo mejor a alguna otra cuestión que no precisamente era pues asociado a la obesidad. Un niño que empieza a desarrollar obesidad, ¿es porque el niño lo está decidiendo o porque la familia y sus hábitos lo están empujando a eso? Porque muchas veces dicen, yo creo que te llega a la consulta, yo te cuento lo que me dicen, es que le voy a traer a mi hijo, le digo, llévese a la doctora Shanti porque yo no veo obesidad infantil, no es mi área de expertise, pero dicen, es que está comiendo demasiado, está haciendo esto, o sea, ¿el niño realmente tiene la culpa o tiene no es culpa, este sentido de desarrollar obesidad? ¿O qué influye al niño para que desarrolle obesidad? No, realmente es una situación, como lo comento, ambiental. Igual la familia sí influye bastante. Quién sea el cuidador primario pues tiene que ver. Actualmente en las ciudades la mayor parte de los padres, bueno, la mayoría de los padres tienen 2, 3 trabajos, se tienen que dividir como que todo el tiempo.
hay algunos niños que van a guarderías y bueno, de alguna manera ahí puede que los tengamos como controlados en cuanto a ciertas cantidades de, pues, de lo que están ingiriendo, pero aquellos padres que pues no están todo el tiempo con ellos y que los niños quedan a cargo del abuelo, la abuela. Exacto. De alguna manera pues sí hay como esta situación de lo que ya habíamos mencionado, que piensan que darles de más de comer lo va a hacer que tenga una mejor salud y obviamente pues no está asociado como a esta parte. Entonces sí tiene que ver mucho la conducta de los adultos que pues van a cuidar a nuestro menor, porque ellos obviamente no saben diferenciar. Digo, puede ser que en la escuela reciban clases de qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos. Siempre nos han dicho que frutas y verduras son lo que tenemos que comer, pero no tenemos como esa conciencia, o más bien no tienen ellos esa educación o ese conocimiento de qué tanta cantidad, y obviamente pues sí tiene que ver mucho cómo se relaciona la familia o cómo relaciona la familia estos hábitos alimenticios, no sé, para celebrar cosas. Otra de las situaciones que también pasa es, si tú no comes las verduras, no te doy el pastel, o si te lo terminas, claro. te voy a dar, no sé, una paleta o alguna otra cosa. El sistema de recompensa y castigo, ¿ok? Entonces, eso también se ha visto, pues, ha fomentado todas estas situaciones que, pues, a la larga no nos están favoreciendo. ¿Cómo sé que mi hijo o hija tiene un problema de sobrepeso o obesidad? Yo no lo puedo medir, yo no tengo estas tablas. Yo tal vez lo veo con un poco de pancita, pero pues mi abuela o mi papá, mi mamá me dicen, está bien, no lo dejes. Pero ¿cómo yo identifico que mi hijo tiene un problema de sobrepeso u obesidad? Yo como papá, ¿cómo lo identifico? Ok, bueno, obviamente pueden haber datos clínicos. Uno que habitualmente se está volviendo como más común es esta pigmentación alrededor del cuello, que bueno, la mayoría de las veces no se percatan de que lo tienen y creen que están asociados, pues, que no hay una buena higiene, no hay un buen aseo. Exactamente, al momento de bañarse puede ser una. La otra, hay niños que, bueno, al momento de estar haciendo alguna actividad física, son más propensos como a tener alguna fractura, pero obviamente son niños que tienen las rodillas encontradas de alguna manera. Okay. Cambia mucho lo que es la parte, pues, de la pisada, digámoslo así, porque pues sí se están modificando por las cargas que tienen de peso las articulaciones. Eso podría ser otro dato. Y obviamente pues un incremento como que en la talla de la ropa, eso sería como un dato también importante. Hay otros niños que pues a cada rato están pidiendo como comida y pues no hay manera como de saciarlos. Ese sería como unos datos que podríamos vincular con esto. Ahora bien, muchas personas empiezan a llevar a sus hijos cuando ven estos problemas al nutriólogo, y nos ha llegado la consulta, oye, es que ya lo llevé al nutriólogo y no baja, ya lo llevé a esto y no mejora, ya lo llevé a aquello y no, e incluso ya, yo no sé, platícame tú si te ha tocado en la consulta que ya incluso les están llegando a dar medicamentos para adulto para control de peso. Primero, ¿esto es correcto desde tu punto de vista, o qué requiere para llegar a este tipo de terapias? No, para este tipo de terapias realmente necesitamos basarnos en la parte, pues, bioquímica, que son una toma de laboratorios. De primera instancia, tal vez en la primera consulta, pues no es como lo que yo sugeriría que tomáramos, porque obviamente tenemos que conocer a nuestro paciente. La parte psicológica es muy importante, ver qué hábitos hay en este niño, si es un niño que tiene pues algún trastorno de déficit de atención, alguna conducta, algo neurológico o algo psiquiátrico, porque también puede estar asociado como a esta parte. El tratamiento multidisciplinario, es la base de todo el tratamiento de la obesidad, tanto para adultos como para niños. El hecho de que lleguen ya con medicamentos, realmente hay pocos medicamentos que obviamente ahorita no vamos a dar clase de medicamentos, sí, ni vamos a referir qué medicamentos sí se pueden utilizar porque no es la finalidad de la conversación. Pero sí llegan pacientes que pues todavía no cumplen ciertas edades y ya tienen estos tratamientos, o se los inician desde un principio, no sé, a lo mejor en la primera consulta, y obviamente sí va a haber una pérdida de peso por parte de nuestros niños. Me refiero más como a los adolescentes, que es cuando más los veo. Sí, más los ves. Pero realmente no existe como este involucro de que pues por aquí tenemos al psicólogo que tiene que ver por qué está fallando o en qué está fallando este chico en su conducta alimentaria. Por aquí al psiquiatra que a lo mejor sí detecta como alguna situación.
Nos tenemos que también apoyar de la parte de ortopedia, igual que a lo mejor con los adultos, porque pues ya está habiendo un cambio en las articulaciones que nos va a generar algún problema o nos va a hacer más propensos a que tengan alguna lesión. Y pues todo esto lo tenemos que integrar, entonces no nada más es como ya, se da la dieta, tiene que bajar tantos kilos en tanto tiempo, no es así. Lo que yo les comento a los papás cada vez que van a las consultas es, su paciente tiene que aprender a comer, sí, va a haber una pérdida de peso, sí, también tiene que existir esta parte, pero no espere usted que vaya a haber cierta pérdida de tantos gramos en tanto tiempo, porque finalmente hay algo muy importante. En la infancia hay dos picos muy importantes de crecimiento. Uno es el primer año de vida y el segundo año es la adolescencia. Okay. Entonces, si yo restrinjo de más a mis adolescentes de las cantidades de energía que requieren, van a tener algún problema de crecimiento porque no le estoy proporcionando la energía para que este paciente crezca. Entonces, no esperen que este niño vaya a perder ciertas cantidades. Además, los adolescentes tienden a aumentar su apetito, entonces tenemos que ver la manera de cómo los vamos a apoyar. Entonces no es cierto este famoso mito que dicen, no te preocupes, ahorita está con sobrepeso, con una probable obesidad, pero no te preocupes, al rato va a estirón y va a bajar de peso y solito se va a arreglar. ¿Eso existe? No, recuerden que en el momento en que nos encontremos, por ejemplo, si ahorita en este momento llega un niño de 7 años y yo lo encuentro que ya tiene datos clínicos de obesidad por parámetros antropométricos, peso, estatura, índice de masa corporal, también tiene, me da una orientación a que es un paciente con obesidad. Entonces, en ese momento ya hay un insulto, una lesión a las células. ¿Por qué? Porque no es normal que estén trabajando de más estas células porque hay, recordemos, como un proceso inflamatorio a nivel celular. Claro. Entonces, sí, a lo mejor puede ser que haya una pérdida de peso a largo plazo, cuando llegue a la adolescencia, pero ya le hicimos daño a estas células desde unos años antes, entonces claro, vamos a tener pues obviamente alguna complicación seguramente más adelante. Antes se creía que la diabetes tipo 2, la que se otorga con el tiempo y por estos cambios de factores, se daba solamente en personas adultas. ¿Actualmente hay diabetes tipo 2 ya en niños? Sí. ¿Existe? Sí, sí existe. Obviamente todavía no son como muchos los casos, pero sí la hay. Son pues a veces diagnosticadas a partir de los 10, 11 años, pero sí existen pacientes con diabetes tipo 2. No nada más tipo 1, que son aquellos que requieren insulina únicamente, pero sí hay cada vez una tendencia a que incrementen estos casos de diabetes tipo 2. A lo mejor voy a tocar un poco de fibras sensibles. Cuando las personas ven estos videos, piden información, quieren mensajes, los papás llegan a un momento en donde ya están tan desesperados, o la abuela o el tío o quienes vean los videos dicen, ¿sabes qué? Es que están hablando de la cirugía bariátrica. Existe un capítulo completamente diferente de la cirugía bariátrica en adolescentes. ¿Tú qué opinas de la cirugía bariátrica? Actualmente las guías de la SMBS abrieron la cirugía bariátrica para incluso niños de 13, 14 años. No quiero decir, yo no estoy en contra, pero a mí me parece que nos estamos saltando mucho esto que tú estás mencionando acerca de toda la valoración multidisciplinaria, todo eso. ¿Crees que sea en este momento o en este tiempo que llevamos indicado ya de manera tajante hacer cirugía bariátrica desde los 13, 14 años, o mejor primero intentar hasta que se identifiquen bien los problemas y ya después ver nuevamente el planteamiento de cirugía bariátrica cuando la persona esté más desarrollada? El hecho de someterse a un procedimiento quirúrgico de tipo bariátrico pues es algo que implica más que todo conciencia y responsabilidad. Obviamente aquí la responsabilidad va a recaer completamente en los padres o el cuidador primario. Entonces, no sé si en algún otro momento pues se haya explicado cómo son estas técnicas de cirugía bariátrica. Sí. Si los padres, pues para empezar como que tengan conciencia de qué es el procedimiento que se va a realizar. No es algo sencillo, obviamente. Y esto implica pues mucha responsabilidad tanto de la parte del paciente como pues obviamente pues del equipo que va a estar tratando a este chico, a este niño, al adolescente.
Son situaciones muy complejas a las cuales, bueno, como tú comentas, de manera tajante llegar y proporcionarlo como la primera opción tal vez de tratamiento, pues no sería lo más indicado. Siempre Exacto. se tiene que detectar en qué conducta o qué conducta tiene este chico que lo llevó a generar tal grado de, pues, de obesidad para que pueda someterse a esto. Sin embargo, como primera opción, no, yo no lo veo como un tratamiento pues De lo más entrada adecuado, no. completamente y más adecuado, claro, yo totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuál sería una o qué pasa en tu consulta, Shanti, cuando llegan y empiezas con las recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones generales que cuando dices a esta persona, bueno, tiene malos hábitos, los papás también tienen cierto grado de sobrepeso, obesidad? ¿Cómo empiezas tú a abordar o qué recomendaciones les das a estas personas para que inicien los cambios para el menor o para la persona que está sufriendo obesidad infantil? Lo que he detectado últimamente es que hay un alto consumo de lácteos. ¿Ok? Esto me refiero como a los niños entre pues los 2, los 5 años. Hay niños que todavía tienen un alto consumo de lácteos. Hay veces que el hecho de que tú les digas, ¿sabe qué? Vamos a dejar nada más cierta cantidad de leche, o sea, 2 porciones de lácteo durante el día y no más, ya sea porque pues usted le está aumentando esa cantidad con un lácteo fermentado, tipo, bueno, voy a Se decir puede aquí decir marca. Danonino, todas marcas se Exacto. pueden decir, ¿eh? Entonces, en esa parte, bueno, ahí es como la primera recomendación. ¿Qué tantos lácteos está consumiendo? ¿Qué tipo de cereales está consumiendo? O sea, de Ok, primera instancia es como que ¿a qué nos estamos enfrentando? Ahora, la otra situación es, digo, todos los niños les gustan los dulces y como que no es como... De sí, hecho, es algo que yo les comento, las guías recomiendan, o bueno, aceptan que ciertas cantidades de azúcares simples puedan ser utilizados pues en las dietas de los pacientes. Eso quiere decir que pues no los vamos a restringir completamente de estos azúcares. ok, Pero pues obviamente hay de azúcares que pues la industria alimentaria va añadiendo a estos alimentos y obviamente pues con la finalidad de que cada vez pues sean como más sean más adictivos estos alimentos para nuestros pacientes. Entonces, pues de primera instancia es ver eso, la cantidad de leche que están tomando. Obviamente en los, ¿cómo se llama? Ya niños más grandes, adolescentes, las bebidas estas carbonatadas energéticas son como que también por ahí donde puede llegar como a haber alguna situación. Entonces, primero es como el consumo que están teniendo de agua durante el día o el consumo de leche que están teniendo. Hay veces que con esa pequeña modificación, ok. en unos 2, 3 meses pues, puede haber un cambio, eso es como lo más importante. Hay otros niños que dice la mamá, es que no le gustan las verduras para nada. Pero si tú empiezas como, esa es otra cosa, pregúntale siempre a tu paciente, pues, qué está sucediendo, ¿no? Si te va a decir, sí, sí me gusta, pues como que pues, debe de haber alguna verdura, alguna fruta que le guste. Claro. Y a partir de ahí tú empiezas como a ver cómo vas a estar manejando a tu paciente. Obviamente la familia va a tener que estar involucrada, pero pues es también dirigirnos, ya cuando se pueda, obviamente un niño a lo mejor de 2, 3 años no me va a poder responder como esta situación, Claro. pero pues sí acercarnos más a nuestro paciente pediátrico. Deja que el niño coma lo que sienta que está satisfecho o cómo identifico yo para evitar generar una sobrecarga de alimento a mi niño o a mi hijo o a mi hija. Porque también somos un país muy acostumbrado a donde, y yo creo que a ti también tocó, a mí también nos tocó, donde llegabas a la casa de la abuela y tamales, pozole, huevos, arrachera, todo lo demás, o sea, te llegaba así todo y cómetelo y no te paras de la mesa hasta comer y ahí tienes al pobre niño comiéndose los 3 tacos, los 3 esto. ¿Cuál es el límite de comida para un menor? ¿Cómo tú le explicas a los papás que no les deben de forzar a comer más? ¿Cómo identificas estos límites? ¿Cómo les enseñas a los papás o a los cuidadores identificar estos límites para no sobrealimentar a las personas? Esto es bueno, aparte de una pregunta pues que es muy frecuente tanto en la vida diaria pues de los pediatras, siempre es como cómo lo identificamos.
Realmente, pues, un niño a partir del año de edad va a haber como estas variaciones en las cuales va a haber días que no va a querer comer tanto como a lo mejor un día anterior, y ves la batalla de todas las mamás que están como en la etapa preescolar, es que no quiere comer, Okay. y entonces tú empiezas ahí como, pero a ver, dígame, ¿qué fue lo que comió en todo el día? Y entonces ya te empiezas a dar cuenta de sí se tomó la leche, pues ahí ya cubrió como ciertas cantidades de energía, se volvió a tomar la leche en la noche, unas cuantas galletas, y bueno, ya vamos identificando ahí como más cosas. Obviamente la mamá, pues a lo mejor en su idea de la dieta, ella pues quiere que nada más coma frutas, verduras y a lo mejor carne, pescado, pero finalmente tú cuando le haces el conteo de lo que estuvo comiendo su niño durante el día, le puedes decir, ¿sabe qué? Aquí ya cubrió casi la mitad de las calorías que requiere, y pues obviamente si usted le va a ofrecer otra cosa, pues ya no lo va a querer. ¿Por qué? Porque son alimentos que van a saciar rápidamente al paciente. Los niños utilizan de manera muy rápida todo lo que son los hidratos de carbono. Y obviamente, pues estos, van a decir, es que nada más come fruta. Pues sí está comiendo fruta porque pues esa es como su principal fuente de energía, ¿no? A lo mejor no va a requerir más proteína de la que un adulto pues requiere. No espere que se coma una pechuga de 100 gramos porque pues probablemente No le va a lo va a caber, hacer. claro. Entonces, hay veces que los niños pues simplemente me duele la panza, lo refieren como tal esta situación, o buscan la manera en que pues ya no se les siga dando, así de pues se tardan comiendo muchísimo. Okay. Y pues ellos hay veces que no saben detectarlo de manera adecuada. De hecho, por ahí en algún momento con algún paciente de la consulta me decía, es que yo ya no sé cuándo tengo hambre, porque yo quiero seguir comiendo, y yo ya sé que estoy comiendo mucho, pero pues no tengo esta como regulación de saber cuándo parar. Entonces ahí pues sí hay que asociarlo como a alguna situación pues psiquiátrica, porque ya está viendo como este límite no lo está presentando. No lo está identificando como tal. Shanti, 3 preguntas, así como esta que dicen, no identifico como bien, 3 preguntas muy frecuentes que te lleguen en la consulta de niños, adolescentes de control de peso. Que digas, esta pregunta ya me la sé y la preguntan el 95% de las veces. ¿Cuál sería? Que las primeras que se te ocurran. La primera es cuánto tiene que bajar y en cuánto tiempo. Esa es como la más común, que bueno, ya quedó contestada, que bueno, no buscamos realmente una pérdida de peso como en los adultos, sino que la estatura empiece como a ganarle, pues digamos, como al peso, y ese peso se mantenga lo más que se pueda la mayor parte del tiempo. ¿Qué tipo de ejercicios son los que tengo que hacer? Entonces ahí pues sí es algo como pues una situación un poco pues difícil a veces de comentarle a las mamás qué es lo que van a poder hacer con sus niños. Se recomienda que sean ejercicios que no requiera impacto en las articulaciones. En este caso, pues sería natación. Pero hay niños que, bueno, definitivamente pues no está a su alcance realizar este tipo de cosas. Entonces, lo que se busca hacer es algo de impacto leve. Y pues la otra sería que no puede comer. Que no puede comer. Entonces, ahí no es el hecho de que no pueda comer, sino que el hecho de que usted sepa qué cantidades o cómo vamos a estar equilibrando esa dieta. Básicamente es como por donde empezamos a trabajar con los niños. Hace un momento, esto muchas veces lo vuelvo las cosas, pero me gusta porque hay momentos y tiempo para todo. Mencionabas la parte de la genética y una parte bien importante que es la epigenética, que ahorita todo el mundo está volteando la atención hacia eso. La cirugía bariátrica ha mostrado que mejora la epigenética de padres, que rompe este rubro de la genética, que es mejorar o empeorar los genes, ¿no? Eso, en grandes rasgos, eso es la epigenética. Y han demostrado que mejora mucho los genes que se dan a las generaciones futuras si una persona rompe el ciclo de la obesidad. Esto pasa también con el control de peso desde que lo haces desde niño, desde que lo identificas desde niño, y esto también puede pasar sin necesidad de cirugía o forzosamente necesito otros fármacos, otros métodos quirúrgicos, otros dispositivos para lograr esta mejoría de los genes. ¿Eso qué realmente qué pasa en los niños? Así como lo comentas, desde el momento que nacemos y nos vamos desarrollando, esto de la epigenética, pues es como dices tú, todo lo que hay en el medio ambiente que hace que modifique, ya sea para mal o para bien, a los genes.
va a hacer que, bueno, a largo plazo, pues tengamos o no estas complicaciones de la obesidad. Incluir o prevenir desde la infancia todos estos daños que se están haciendo pues al cuerpo de nuestros pacientes, va a hacer que pues a largo plazo se modifique para las futuras generaciones estos genes. Entonces sí es algo que se pueda modificar, no es algo que a lo mejor pues ya se va a quedar así para siempre. Es algo del cual pues sí te podemos tener como cierta parte del control. Obviamente pues sabemos que hay situaciones en las cuales ahí sí no se va a poder como hacer esa modificación, pero pues si intervenimos oportunamente y damos el seguimiento adecuado, vamos a poder ingerir en esta parte pues genética. ¿Cuál sería entonces, Shanti, el mensaje para los papás, mamás o todos los que van a ver este video de cómo te ayudo a ti, doctora Shanti, para no llegar solamente a decir, bueno, pues vengo a que lo baje de peso? ¿Cómo te puedo ayudar a ti para que me des un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento médico? Porque muchas veces los pacientes o las personas llegan con nosotros y quieren que nosotros resolvamos todo. Y pues realmente es imposible si no nos dan los datos necesarios para hacerlo. ¿Cómo te pueden ayudar a ti para mejorar este rubro y que tú des una mejor tratamiento e incluso atención a estas personas? Yo lo que les sugeriría es, estamos muy acostumbrados o están muy acostumbrados, pues la mayoría de las familias, más cuando es un primer hijo, que son mamás pues primerizas, acostumbran ir mes a mes al pediatra, van así, digamos que hasta los 2 años posiblemente ya ahí pues del primer año al segundo año ya las consultas ya no son tan frecuentes y obviamente sí, de alguna manera pues es esperado que ya no sean tan frecuentes porque ya no estamos vigilando tan de cerca o no necesita ser vigilado tan de cerca este menor. Pero lo que pasa muchas veces, digo, a menos de que en este tiempo se le detecte alguna enfermedad al niño, ya sea pues algún cuadro de alergias, que se esté enfermando de problemas digestivos habitualmente, se pierde como ese seguimiento que hubo los 2 primeros años. Entonces, a partir como del tercer año, pues sí van a la consulta a esos pacientes, pero pues ya no sabemos como más de ellos. Entonces, sí es muy, muy importante que tengan ese seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando llegan al consultorio para esta consulta de control de peso para los niños, ya tenemos como esa pérdida que hubo de, pues señora, desde esta etapa yo ya le estaba yo diciendo que teníamos que actuar desde de la alguna lactancia manera. no estaba. Y si no está pues atenta a los focos rojos que tenemos que atender, obviamente cuando llega ya para esta situación que se quiere atender, pues obviamente ya transcurrieron muchas otras cosas más detrás de todo esto. Y entonces yo sí le pediría a los papás que por lo menos 2 veces al año se les dé un seguimiento a estos niños. ¿Por qué? Porque para eso es el control del niño sano, o sea, para detectar. Entonces, finalmente, la actividad que yo hago es algo preventivo. Obviamente, pues, al final, pues, se da el tratamiento, pues, nutricional, pero todo va encaminado a esto. Los pediatras tenemos esta parte de prevenir, prevenir, prevenir. Por eso damos vacunas, por eso damos como esta parte de estimulación temprana, por eso todas esas cosas que se tienen que dar, detectamos. Igual hay algunas otras circunstancias, por ejemplo, no sé, algunos tipos de cáncer que no se detectan a tiempo. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá o el encargado del niño ya no le dio continuidad después de los 2 años y entonces se pierde. Entonces yo sí les haría hincapié a los papás que no dejen de visitar por lo menos después de los 2 años 1 o 2 veces a su pediatra, porque ellos son los que van a detectar en qué momento tienen que ser intervenidos por algún otro especialista. México tenía o tiene, no sé, sácame del error, yo me quedé en esas épocas de la residencia y de la facultad donde decían que teníamos uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo. A nivel nutricional, ¿qué le hace falta a México para entender que la obesidad infantil es un problema real hoy en día en nuestro país? Muy buena pregunta. Eso es por parte de vista pediátrico. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la obesidad? No solo como médicos, Shanti, o sea, como papás, como encargados de las futuras generaciones, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar y llegar a ese top
de decir, ¿sabes qué? Teníamos uno de los mejores sistemas de vacunación, podemos tener uno de los sistemas mejores de nutrición. No vamos a resolver el mundo en una plática, pero por lo menos es importante, yo creo, señalar desde nuestro punto de vista y que tú lo ves, estás viendo de manera más frecuente, qué podríamos mejorar para mejorar la nutrición en nuestros niños. Nos falta toda esta parte pues de activación física. Obviamente muchas veces vemos a la activación física como algo pues obligatorio en las escuelas. Yo afortunadamente donde estuve estudiando todo el tiempo era como pues sí la clase de educación física, pero tú tenías como que elegir la que más te gustara y siempre estaba como que ahí, pero obviamente este impulso que te lo da o el ejemplo que te lo da siempre van a ser los padres o tus acompañantes de pues que están contigo, De los desarrollo abuelos, de vida, sí, exactamente. sí, claro. Entonces, sí, obviamente si el papá, la mamá, el abuelo pues ni siquiera se preocupan por ahora sí que pues moverse a lo mejor una vez al día, no sé, unos 30 minutos, salir a caminar o algo. Obviamente es imposible que hagamos que pues nuestros niños, hay que acordarnos que bueno, la educación se aprende en casa y sí, definitivamente es algo que tenemos que tener muy en claro. Esa sería como una, pues ver como que la activación física no es algo obligatorio ni algo tedioso, sino que es algo que nos va pues a dar beneficios a largo plazo. La otra es pues la situación de involucrarse en la preparación de los alimentos, que esa es otra cosa, pero bueno, finalmente ahorita pues por toda la situación que hay de que pues todo el tiempo estamos corriendo porque hay que ir para acá, hay que ir para allá y todas estas cosas, hay veces que es como imposible. Se pierde, claro. Pero la otra cosa es, en las escuelas, bueno, sí está como esta parte del plato del bien comer y que esto sí, esto de aquí poquito, de acá mucho, de esto más o menos, pero realmente no hay como este involucro tampoco, pues de la parte, no sé, no está como que tan consolidado el hecho de que las nutriólogas que podrían como en esa parte intervenir en las escuelas, hay veces que no se cuenta con ellas y son un eje fundamental también de nuestro la educación sistema, nutricional sí, de del sistema, claro. Nutrirse bien ya no es solamente comer frutas y verduras, ya es balancear todo lo que nos metemos al cuerpo y sobre todo no quedarnos. Es chistoso porque las personas evolucionamos mucho en la tecnología, evolucionamos mucho en cuestiones administrativas, pero no evolucionamos en esta parte nutricional, la actividad física, de todo lo que estás diciendo. Y creo que al final de cuentas se trata de también evolucionar, revolucionar y quitar estas ideas que, como ya dijiste, el niño gordito no es un niño sano, el niño delgadito pues tampoco es un niño que va a tener todo, no va a tener ninguna enfermedad. O sea, creo que es tiempo de mediar y de ponernos a pensar nuevamente en nuestras costumbres que tenemos, ¿no? Sí, una última cosa de esto que me acabas de mencionar, ¿qué cambiaría? Si bien es cierto, la mayoría de las escuelas preescolares tienden a fomentar pues esto de que llevan los lunch escolares para los niños, entonces pues esto incluye una leche, tal vez una galleta, y sí, está bien, pero bueno, estos desayunos tuvieron otra finalidad en su momento porque pues teníamos más los desayunos de la CONASUPO, ¿no? Exactamente, Ajá. más desnutrición que obesidad. Pero pues actualmente pues yo creo que tenemos que hacer como que también un cambio en esa parte, replantearse pues la parte de que tal vez ya no es lo que necesitemos. Obviamente para algunas zonas yo no digo que no se deje de hacer, se tiene que tal vez hacer porque a lo mejor es el único alimento que tienen los niños en esas situaciones en las que se encuentran. Pero, por ejemplo, aquí en la zona urbana, yo creo que sí hay que replantearse esa parte de si realmente necesitamos eso o necesitamos como reformar esta parte de todos los desayunos escolares. Esa es la otra situación. Doctora Shanti, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Es un tema que nos podemos pasar 20 horas platicando acerca de la obesidad y cómo mejorarlo, pero yo lo que quiero dejar aquí es que si hay un problema de obesidad infantil, por lo menos aquí en Ciudad de México, que tú estás con nosotros en un grupo de que no solamente hacemos cirugía bariátrica, que también está esta parte de obesidad infantil, porque no me canso de mi trabajo, me encanta ver y atender personas con obesidad, pero creo que es momento de que ustedes los pediatras nos empiecen a quitar trabajo a nosotros, y si empezamos a educar futuras generaciones,
Yo espero algún día ver decremento en las cifras de obesidad y no un incremento como lo tuvimos ahora después de pandemia. Entonces, muchas gracias por estar. ¿Dónde te podemos encontrar para consulta, doctora Shanti? Directo a la cámara, por favor. Encuentran en el consultorio Ángeles Universidad 4035, Clínica de Cirugía Bariátrica, Ciudad de México. Doctora Shanti, te agradezco mucho esta plática. Con gusto. Te voy a robar después más pláticas todavía de obesidad infantil. No dejen de llevar a sus niños al pediatra, por favor, y pues cuando gusten, aquí estamos para su consulta.